Quería compartir con ustedes, gracias Robert, sí, suavecito. En este tiempo, ¿no? Con todo esto del coronavirus y con todas estas cosas que pasan y a uno lo angustian y lo preocupan y nos preguntamos, ay, ¿qué será? ¿Qué no será? ¿Será el diablo que es tan malo que mandó eso? ¿Será Dios? ¿Por qué? Y tantas cosas que vienen a nuestra mente, ¿no? Y quería compartir con ustedes algo que el apóstol Pablo habla acerca de un momento en que él pasó muchas aflicciones, ¿no? Si ustedes han leído las cartas de Pablo, el libro de los Hechos, donde cuenta que por ahí iba a un lugar y era bien recibido por un grupo, pero venía otro grupo contrario y en algún lugar lo apedrearon y en otro lugar no lo recibieron o no permitían que los que querían escucharlo o recibirlo lo pudieran recibir este mensaje, y tantas veces que fue azotado y golpeado y luego encarcelado, ¿no? El apóstol Pablo vivió un montón de cosas difíciles. Me podrán decir, pero no vivió la pandemia, no, el coronavirus no lo conoció. No, pero conoció otras cosas que nos pueden producir angustias, que producen temores, que producen incertidumbres. Así que lo que quiero decir con esto es que el apóstol Pablo tenía plena autoridad para decir lo que él dice, ¿no? Vamos a leer primero, si tienen sus Biblias. Acuérdense que también pueden bajarse alguna versión de la Biblia en el celular y entonces si no tienen la Biblia en papel, la pueden leer allí en el celular, ¿no? Quiero leerles 2 de Corintios capítulo 1, 2 versículos. Los versículos 8 y 9. Pero se los quiero leer. Tienen la Biblia, se los voy a leer de 2 versiones. Primero vamos a leer la nuestra y después otra que me pareció muy, muy clara. 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice así. En la versión 1960 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esto es lo que dice nuestra versión, y se los quiero leer aquí en la NBI, porque me pareció muy, muy claro. Dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. ¿Recuerdan ustedes? Pablo viajaba por el mundo antiguo conocido, llevando la palabra de Dios a diferentes lugares, ¿no? Entonces, en un momento estuvieron en un lugar en donde sufrieron cosas fuertes. Por un lado, que el apóstol Pablo no lo oculta, no dice, no, Dios nos llevó en victoria, estaba todo re bien, nunca pasó nada. No. Pablo cuenta la verdad, la realidad. Y sigue diciendo, estábamos tan agobiados, no sé si les suena esta palabrita, bajo tanta presión. No sé, quizá conocen a alguna persona por allí que a veces está agobiado bajo mucha presión y se siente, ¿no? Dice, estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Tremendo, ¿no? Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Uno lo ve al apóstol Pablo, saben que del Nuevo Testamento, 2/3 del Nuevo Testamento son las cartas de Pablo. Qué predicador importante, qué pastor, podríamos decir, misionero usado por Dios. Pero pasó momentos difíciles y sí, como cualquiera de nosotros. Mire hasta qué punto pensó que se iba a morir, ¿no? Pero fíjense qué lindo esto que le pasa a Pablo. Dice,
sigue diciendo el versículo 9, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Fíjense ustedes, hay 2 o 3 cosas que yo quiero mirar o que miremos aquí. Pablo está diciendo, no le está echando la culpa al diablo. Ay, este diablo malvado, este diablo terrible que no me deja predicar, que nos tiene acá, que agobiados, que a veces como cristianos, ante ciertas dificultades, miramos al diablo. Y la vez pasada, hablando en casa con la familia, estábamos charlando de algo y una de mis hijas hizo un comentario así, bueno, ¿por qué pensar que esto es del diablo y no pensar que esto es de Dios para llevarnos a un mayor crecimiento, un mayor conocimiento del Señor, ¿no es cierto? De otro tema, ¿no? Pero cuando en estos días leía este texto, venía eso a mi mente, ¿no? ¿Cuántas veces le echamos la culpa al diablo? Y en realidad a veces como cristianos hasta parece que estamos mirando más al diablo que al Señor. Pablo no hizo eso. Y no es que Pablo nunca veía la obra del enemigo de nuestras almas, que es el diablo, ¿no? Muchas veces Pablo dijo, el enemigo se interpuso, era consciente de eso, pero no le echaba la culpa de todo al diablo, que es lo que a veces pasa. O no lo vemos nunca, o le echamos la culpa de todo. Y muchas veces no es el diablo el que está actuando. Tampoco dijo Pablo, uy, de casualidad, qué casualidad, bueno, son cosas que pasan, son las cosas de la vida, sino que se centró en mirar el propósito de Dios, ¿no? Dice acá, todo esto que casi nos morimos, que parecía que íbamos a perder la vida, que estábamos agobiados, que no fue una casualidad, tenía un propósito, dice. Sucedió para que podamos ver el poder de Dios, ¿no? Dice, para que no confiemos en nosotros, esa es otra, ¿no? Cuando nos empiezan a salir las cosas bien, ya, la tengo re clara, ya está, yo ya acá me muevo solo, ¿no? Muchos de ustedes lo conocen, pero yo lo he contado muchas veces porque para mí fue una experiencia tremenda. Desde chica me gustó cocinar y hacer repostería, sencilla, y me gustaba hacer flan. El flan casero no es mucha ciencia, pero claro, cuando aprendí oraba, Señor, ayúdame a que salga bien, a que ponga bien los ingredientes en la temperatura, y siempre oraba y siempre salía bárbaro el flan. Un día iba a orar y dije, ¿para qué voy a orar? Si esto ya lo sé hacer, me sale siempre bien, no necesito orar. Eso fue en mi cabeza. Hice el flan como siempre. Lo puse en el horno como siempre. Media hora, 1 hora, el flan seguía totalmente líquido. Tenía los huevos, tenía la leche, tenía los mismos ingredientes de siempre. 2 horas en el horno, el horno estaba prendido también. 2 horas en el horno, el flan seguía sin cocinarse. Nunca se cocinó. Y entonces el Señor me hizo sentir, así que vos te pensás que no me precisás, que te arreglas sola. Bueno, anda, mira, ni un flan podés hacer. Y fue muy claro, realmente fue muy claro, porque no es que, mire, si usted no ora antes de cocinar no se le va a hacer la comida. No, porque no es que siempre oro por cada vez que, la sal y el aceite. No, muchas veces oraba y muchas veces no. Pero el problema que hubo ese día fue que dije, no voy a orar, no necesito orar porque con esta me arreglo sola, esta la sé hacer yo. Y el Señor dijo, a ver, porque muchas veces después no oré mientras hacía el flan, pero oraba a la mañana, ¿no? Uno ora en muchos momentos, quiero que me entiendan, ¿no? Pero siempre esperando y confiando en Él. En cambio, esa vez que dije, esta la sé hacer yo sola, el Señor me enseñó que no, que nada podemos hacer nosotros solos, que nos conviene, que nos hace bien pedirle al Señor que nos ayude y entonces nos van a salir bien las cosas. Bueno, Pablo dice, esta experiencia es que el Señor nos enseña esto, ¿no? Para que no tengamos, dice, para que no confiemos en nosotros mismos. ¿En qué puede confiar? Mire, Pablo podía confiar en que él era ciudadano romano, entonces tenían muchos derechos especiales entre el pueblo judío, porque el pueblo judío estaba dominado por Roma, entonces a los judíos
no tenían ciertos derechos, pero los romanos sí. Y entonces él tenía estos derechos, además conocía un montón de la Biblia, sabía un montón de cosas, pero él decía, en ninguna cosa personal confié, sino, dice, en Dios, voy de nuevo, en Dios que resucita a los muertos, ¿no? Ahí está, tal vez se acordaba. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Abraham, sacrificame a tu hijo, a tu único hijo, al que amás? Y Abraham fue, preparó la leña, lo iba a sacrificar. Y ahí Dios le dijo que no lo hiciera. Pero después la Biblia nos cuenta que Abraham pensaba y sabía que como Dios le había prometido que en su hijo le iba a dar descendencia, que en su hijo iba a tener, su descendencia iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo o como la arena del mar, Abraham sabía que si Dios le había pedido la vida de su hijo, Dios era poderoso para resucitarlo, ¿no? Tenía esa confianza. Entonces, seguramente Pablo se habrá acordado de esto, ¿no? Así que ahí estaba. Esta experiencia Pablo la ve entonces, por un lado, para saber que no tiene que confiar en él mismo, para demostrar la propia impotencia. Y esto me hacía pensar un poquito en nuestra situación mundial hoy. El coronavirus apareció y todos se pusieron a trabajar para ver cómo descubrir qué es, cómo trabaja, qué hace, cómo lo contrarrestamos, si se puede curar, si no. Y entonces vienen los científicos de todo el mundo y dicen, ya descubrimos que sí, se toma 3 naranjas en ayunas, se curó, se salvó. No, resulta que las naranjas le descubrían, después le despertaban el no sé qué, y entonces después mutaba y se hacía, ¿no? y tiene a los científicos y a los sabios de todo el mundo tratando de descubrir cómo funciona este virus y tratando de encontrarle la vuelta. Y cuando parece que le encontraron la vuelta, el virus hace así y sigue con sus cosas, ¿no? Y en realidad lo que yo pensaba, el otro día hablaba con una persona, Dios nos está mostrando, entre otras cosas, que lo necesitamos a Él, que toda la humanidad lo necesita, porque de pronto con toda la sabiduría, con todos los adelantos y con todas las cosas que hay, se desata un bichito como este y para el mundo. Más allá de lo que digan, que si fue si es creado por el hombre o no, que si son manejos políticos, económicos o no, no importa eso. Hay ciertas cosas que son reales, que se ven, pero como sea, uno ve que y no podemos hacer nada, estamos ahí como a la merced de no sabemos qué o quién, ¿no? Pero cuando podemos mirar al Señor, hablaba con una médica esto, y ella me decía, es raro porque hay gente que se cuida y se enferma, y hay gente que por su trabajo está por todos lados y no se enferma. ¿Y cómo será? ¿Vos qué opinás? Y le digo, bueno, hay un Dios. Ella algo cree en Dios y ahí estamos trabajando, ¿no? Pero ella me decía, yo creo que hay alguien que protege a algunos de una manera especial, que Dios realmente los protege. Y sí, y es probable que muchos de los que vamos esquivando el virus es porque el Señor nos va guardando. Y no quiero decir con esto que los creyentes que se han enfermado, o los pastores que se han enfermado o aún han muerto por el coronavirus estaban descuidados de Dios, Dios tiene un plan para cada uno. Pero volviendo a las experiencias, en vez de ponernos a tenerle miedo al virus o a decir, qué diablo malo, ¿no? Poder mirar a ver qué nos puede enseñar Dios con nuestra experiencia de vida hoy. Y como Pablo creo que podemos aprender esto, a no confiar en nosotros mismos. Señor, yo voy a hacer lo mejor que entiendo, por supuesto, me lavo bien las manos, me cuido la distancia, nos reunimos pero con el barbijo y todas las cosas que uno tiene que tener en la precaución, ¿no? Pero en definitiva, quien es el poderoso y el único que puede manejar esto es Dios. Y aprender a confiar, ¿no? En que Dios es el que puede hacer lo que quiera. Y el Dios que levanta aún de los muertos, ¿no? Por otro lado, hay experiencias que no sirven para ayudar a los demás. Dice, fíjense ustedes, es como una escuela, ¿no? Las aflicciones son como una escuela. Si ustedes se fijan en el versículo 4 de este mismo capítulo,
está Pablo dice, hablando de Dios, el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿no? Dios nos consuela. ¿Para qué? Dice, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Está pasando por un mal momento? Te puedo consolar. ¿Por qué? Porque Dios me consoló a mí y ahora ya sé cómo se hace. Por un lado sé cómo se hace, por el otro lado sé que de esta aflicción, de este problema, de este dolor, de esta falta de trabajo, angustia o lo que fuera, podés salir porque Dios te da la victoria, ¿no? Sigue diciendo, para que podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este mismo sentir del Señor, este mismo sentir que el Señor nos abraza, o sentir que nos contiene, o sentir su paz, o sentir su fuerza, o una idea que nos da nuevos impulsos, lo que fuera, ese consuelo que Dios nos da, que lo recibí, ahora lo puedo dar a otros. Entonces Pablo ve también a estas aflicciones como, ya les digo, como una escuela, en primer lugar para poder compadecernos de otro, consolar a otro que está pasando, y no ponernos, ¿recuerdan? Cuando el Señor Jesús, si han leído este pasaje, dice que iba caminando con sus discípulos y vieron a una persona que había nacido ciega. ¿Y cuál fue la pregunta de los discípulos? Le dijeron, Señor Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque es obvio, si nació ciego acá hay pecado, porque esto es la consecuencia. Y el Señor le dijo, no pecó ni este ni sus padres. Esta situación es para que la gloria de Dios se vea, y le dio la vista, ¿no? Y a veces, ¿qué es lo que hacemos? Uy, ¿qué le pasó? Así, anda a saber en qué andaría, por eso le pasó lo que le pasó, perdió el trabajo porque seguramente andaba, ¿no? Y pensamos todo que es un castigo de Dios, porque estaba pecando, No, muchas veces la situación es otra, ¿no? Entonces, cuando el Señor ha permitido que pasemos cosas, entonces, en vez de juzgar y darle, ¿no? Al otro que ya está caído, encima paso y le doy una patada más, anímica, en vez de eso voy, lo levanto, lo consuelo. ¿Qué te pasó? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? Porque, mira, Dios es poderoso, porque hemos vivido eso. Por otro lado, en el versículo 5, también nos enseña, dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, compadecernos, entender, ayudar a la persona y consolarla. Esto nos enseña nuestras tribulaciones. En vez de pensar, uy, qué mal por lo que estoy pasando, ay, diablo malo, déjame, es, Señor, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo usar esto para tu gloria? Y en esto es lo que también dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, porque en vez de derrotarnos, nos fortalecen, ¿no? Y por otro lado, fíjense ustedes que también es una escuela la que nos enseña sobre la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Es aquello que aguardamos, ¿no? Con paciencia muchas veces, pero que cuando estamos con Dios no es una cosa que, ay, sí, espero y nunca llega, sino que en realidad nuestra esperanza es una esperanza viva porque tiene un final feliz, una conclusión de bendición. Dice el versículo 10, ¿no? Hablando de Dios, que nos libró y nos libra, y en quien también, ¿verdad? Y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Fíjense ustedes, las experiencias dificultosas, los problemas, cuando salimos de ese problema, cuando Dios nos da la victoria, entonces podemos compadecernos de otros, podemos consolar a otros, y podemos tener esperanza. Uy, pero si yo aquella vez estuve en esa situación tan difícil y Dios me sacó adelante. Y aquella otra vez, entonces ya nos libró. Entonces de esta que estoy pasando me va a librar. Y entonces confiamos en Él. Y como cuando estaban Pablo y Silas en la cárcel, dice que los habían metido... ¿No? Estoy bien, no metía a otros en la cárcel, en el calabozo de más adentro. ¿Y qué hacían? Y lloraban, ay, esta humedad, el hueso como, ay, no puedo más. No, ¿sabe qué hacían en esas cárceles que eran horribles? De verdad estaban llenas de humedad, de mugre, oscuras. Lo peor de lo peor,
y estaban encima con el cepo. Incómodo, ¿vio? Que cuando uno está mucho rato en una misma posición y después de los 20 ni hablar, necesitamos cambiar de posición, ¿no? No, ahí estaban. Peor situación. ¿Y qué hacían ellos? Cantaban. Cantaban. Es para pensar y tomar ejemplo, ¿no? Pero ahí estaba. Entonces Pablo sabía esto. A ver, ¿por qué estaban cantando ahí? Ah, no, porque ellos eran así, les gustaban las cosas esas, eran medio góticos y querían sufrir. No, estaban cantando porque sabían que Dios de esa los iba a librar también, ¿no? Entonces allí, y Dios los libró de una manera tan maravillosa. El terremoto abre todas las puertas de la cárcel, se sueltan todas las cadenas, y ese no fue el milagro más grande. El milagro más grande fue que ningún preso se escapó. Tremendo. Y después, por supuesto, el carcelero con toda su familia se convirtió. Pero imagínense ustedes, no hace falta imaginarse mucho. ¿Qué hacen los presos en la cárcel? Quieren escaparse a toda costa. Esto se les abrieron las puertas a todo y nadie se fue. Miren si no es Dios el que retiene y el que hace, ¿no? Bueno, pero vuelvo a Pablo. Sabía, entonces Pablo decía, bueno, aprendimos a que no importa lo que estemos pasando. Si Dios nos libró de tantos, nos libra de lo que estamos pasando, y sabemos que las que pasemos Dios nos va a librar. Entonces, poder estar de esta manera en todos nuestros caminos, ¿no? Desde este tema del coronavirus, que no sea algo que nos angustie, que nos agobie, que nos destruya, pero en cualquier otra situación. Hay tantas situaciones personales, ¿no? Enfermedades, muertes cercanas, porque la realidad es que para salir de esta tierra esa es la forma, y algunos que nos rodean pasan por esto. Pérdidas de trabajo, situaciones en el matrimonio, con los hijos, con los padres, tantas cosas que pueden venir a agobiar nuestra vida, a hacernos sentir mal. Pero qué hermoso que podamos aprender como Pablo. Bueno, yo sé, en primer lugar, sé que yo no soy quien me va a sacar del problema, sé que va a ser Dios quien va a estar haciendo la obra, quien va a ser el que el que transforme esto en una bendición. Sé que esto también me servirá para ayudar a otro, para comprender a otro, para consolar a otro que esté pasando por dificultades, y también a crecer en confianza en el Señor. Entonces, que podamos, como el apóstol Pablo, no confiar en nosotros mismos, sino confiar en el Señor para todo y saber que el Señor va a hacer la obra, ¿no? Esto es lo que venía a mi corazón, me parecía, quiero volver a leerlo, No, me parecía tan maravilloso. Estábamos, dice, tan agobiados, bajo tanta presión, que perdimos la esperanza de salir con vida. Sin embargo, esto sucedió para que aprendamos a no confiar en nosotros, sino en Dios. Qué hermoso que podamos confiar cada cosa en Dios. Cada cosa. Señor, ¿por qué estoy en esta situación, rodeado de estas personas? Yo no sé por qué, pero Dios tiene un propósito de bendición en cada situación. Entonces, que podamos mirar esto. Dios, ayúdame. Dios, háblame. Y Dios habla. Y uno dice, pero Dios habla, ¿cómo habla? A través de la palabra. Dios hablará a algunos en sueños, como vemos en la Biblia, tal vez hasta con voz audible. Sí, yo no digo que no, pero es más raro. Es menos común eso. Lo más seguro, y aparte a veces tiene su riesgo, porque por ahí uno se pegó un atracón a la noche, ¿no? Y se fue a dormir y tuvo un sueño raro, porque el pobre aparato digestivo está luchando con digerir todo lo que le dimos, y por ahí tenemos un sueño extraño que solo es consecuencia de una mala alimentación o de haber visto algo en la tele o leído algo que nos impactó tanto que, ¿no? Entonces a veces los sueños tienen su riesgo, hay que mirarlos con pinzas, ¿no? Pero la palabra de Dios, esta no tiene errores, esta es segura, y Dios nos habla a través de su palabra de manera segura. Entonces, por eso es tan importante leer un poco cada día, aunque sea.
pedirle a Dios que nos guíe, pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra, pero Él nos habla. Entonces, ante cada circunstancia que podamos decir, Dios, ¿qué significa esto para mí en mi vida? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué estoy acá? ¿Para qué? No porque de que, no, sino ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que querés que yo haga y que aprenda de esto y que comparta con otros? Mire, sin lugar a dudas, el Señor se lo va a mostrar. Claro que esto es todas estas bendiciones y todas estas situaciones son para aquel que tiene una relación con Cristo, ¿no? Tener una relación con Cristo no es difícil, no es que, mire, llame dentro de un mes a ver si le puedo dar un turno y el turno es dentro de 5 meses, como cuando tenemos que ir al médico. No. La única cosa que tenemos que hacer para tener una relación con Jesucristo es decirle, Señor Jesucristo, quiero que seas mi Señor, quiero que seas mi Dios, quiero conocerte, quiero que vengas a vivir en mi vida, y eso es todo lo que se necesita. Y Dios va a responder y Jesús va a ser quien guíe cada paso de su vida. Así que yo no quiero hablar más, quiero que el Espíritu Santo sea el que vaya hablando a cada corazón, que vaya revelándose y que cada uno y cada una pueda ser guiados siempre por el Espíritu Santo, y que cada situación que vivan, que sea, o que sepan que a Dios no se le escapa, que Dios no estaba distraído y por eso le pasó eso, sino que Dios tiene un propósito y Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, tal vez para llamarnos la atención porque estamos dando alguna vuelta que no nos conviene, porque nos quiere bendecir, porque quiere algo más de nosotros y quiere darnos algo más. Y a veces estamos como los chicos que no sé si, pero todos los que tienen, ¿no? Yo tengo algunos nietos que cuando por ahí llamo y digo, ¿qué estás haciendo? Y están en la suya y están sin querer recibir nada, ¿no? Quizá con sus manos cerradas, quizá en otra cosa, y yo les quiero dar algo y los llamo, pero no, y por ahí tengo que levantar la voz o hacer algún ruido o ir a buscarlos para que me presten atención y reciban lo que tengo para darles, ¿no? Bueno, Dios muchas veces tiene que hacer estas cosas, pero sepamos que lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida es bendecirnos y llevarnos a su gloria. Dios, te damos tantas gracias por tu amor, por tus bendiciones, Señor, porque podemos confiar en ti, porque podemos descansar en ti. Señor, queremos que tú abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestro entendimiento, nuestra mente, para poder, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros, para poder, Señor, crecer en ti, crecer, Señor, en el conocimiento de ti, saber, Señor, que tú eres el Dios de los imposibles, el Dios que resucita a los muertos, el Dios que tiene todo bajo su dominio para bendecir nuestras vidas. Señor, queremos entregar nuestras vidas a ti, ser obedientes a ti, entender, Señor, qué cosas vienen de ti, qué cosas no vienen de ti. Señor, que nuestra esperanza crezca en ti cada día más. Y que podamos, Señor, consolar y comprender y compadecernos de otros para poder alcanzarle, Señor, tu mensaje. Dios, te damos gracias porque sabemos que tú harás la buena obra. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios.